Señores, retornamos nuevamente por aquí en su espacio Teledebate. Señores, el tema de información, los cambios y las transformaciones que cada vez más tiene la comunicación de la Presidencia de la República, es necesario conocerla cada vez más. Para tales fines, nosotros en esta noche contamos con la visita del distinguido amigo Homero Figueroa, quien es el director general del DIECON. Ese cambio, transformación que sufrió el DIECON, pero conocerlo a fondo en estos momentos. Homero, bienvenido por aquí. Saludos, un placer estar contigo. Homero, súper interesante tu visita en esta noche, porque hemos visto que el presidente hace un cambio muy importante en lo que es la comunicación e información de la presidencia. ¿De qué estamos hablando, Homero? Bueno, tú sabes que el presidente en su programa de gobierno, en la época de campaña, prometió un ejercicio, una administración basada en la eficiencia y en el recorte de instituciones, la fusión de instituciones que podría de alguna manera duplicar funciones. Entonces, este cambio se enmarca dentro de esa gran visión programática. Para que la gente esté informada, el DIECON significa Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental. ¿Qué instituciones se fusionan ahí? Bueno, se fusiona la antigua DIAPE, la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica, y la antigua DICON, Dirección de Comunicación. Y la idea es eficientizar no tanto en la parte operativa, sino integrar la función de la estrategia con la comunicación, que estaban separadas. Y nos parecía que se conseguía mucha disfuncionalidad con este tema. Entonces el objetivo es ese, eficientizar todos los productos comunicables que emite el gobierno a través de esta fusión, integración de funciones. Homero, cuando habla de esta fusión, institución muy importante como la que mencionaste, la DIAPE, en un momento creíamos que esto era un brazo estratégico de la comunicación de la presidencia, debido al análisis que esto lleva a cabo. Así lo era, lo era. Pero creímos oportuno fusionar en una misma estructura y en una misma persona las dos responsabilidades, porque creemos que el resultado es una mayor coherencia, un mejor alineamiento en materia de los mensajes. Homero, la población en sentido general, para seguir en el tema, siempre ha escuchado que la DIAPE es quien se dedicaba como a llevar la información al presidente, qué estaba pasando, qué se estaba difundiendo. Sí, que era como un servicio de espionaje. Sí, pero a más alto nivel, no un DNI, sino algo con un nivel de comunicación estratégico. La verdad que es una percepción incorrecta. Dentro de la responsabilidad de la DIAPE, en su nombre está el concepto información. Muy bien. Bueno, la DIAPE tiene que recolectar información por diferentes mecanismos, pero esta información es pública. Es lo que se dice a través de los medios de comunicación, televisivos, radiales, escritos, por internet, todo lo que se conversa en los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales también. ¿Para qué? Bueno, eso es una manera de recolectar toda la conversación de la opinión pública, someterla a un análisis y de ahí extraer, vamos a decir, los requerimientos, las necesidades del colectivo. Entonces, para poder hacer la programación estratégica, la estrategia para alinear la acción del gobierno con respecto a esos requerimientos y necesidades identificados en la recolección de información. O sea que el objetivo de la recolección de información no es otro que responder a esas demandas con la gestión gubernamental. Para nada se trata de espionaje, porque imagínate, si se recolecta información pública de lo que dicen los medios, es información pública, se dice para que se sepa. Entonces todo el mundo lo sabe. La parte importante es someter a análisis esa información y de ahí generar una estrategia para suplir los requerimientos y necesidades que identificamos en esa información recolectada. Si así como antes no funcionaba, ni como mucho menos ahora, durante el año que estuve yo ahí. Sí, no, pero por lo que tú has explicado ahora, y qué bueno que la población entienda, ustedes
son un aliado de la población. Claro, porque tú hablas de la necesidad y la demanda de la población. Fundamental, porque alineamos la gestión del gobierno con lo que la gente espera. Por ejemplo, si hay una gran conversación sobre el tema salud, bueno, y hay una queja sobre los servicios de salud, y esa queja es focalizada, por ejemplo, en la atención de emergencia. Esa información yo la recibo. Muy bien. Y se clasifica, hay un ranking. Entonces, se responde en función de esa jerarquía de preocupaciones, o el tema de la seguridad, o el tema de la educación. Cualquier información relevante que esté dentro del campo de responsabilidad del gobierno tiene que ser tenía que ser recolectada por la DIAPE. Ahora, esa función que ejercía la DIAPE se lleva a cabo de manera integral a través de un departamento del nuevo DIECON. Ahí hubo una optimización de los recursos humanos. Me imagino que se reduce el personal. Una mejora de la tecnología. Y entonces hacemos más con mucho menos. Por eso estimé yo que no debía ser una dirección independiente, sino un departamento dentro de una dirección. Cuando hablamos de mejora de tecnologías, tú sabes, Homero, que como bien ha explicado, hoy en día las redes sociales juegan un papel importante en lo que es la difusión de información, protestas, reclamos. Un gran termómetro de la opinión pública. Siempre ha sido un reto para los teóricos identificar eso. El tema, la opinión pública es un concepto demasiado general. ¿Dónde está? ¿Con qué se come eso? Bueno, hoy sí tenemos presencia constante, porque cada uno es un productor de información. Y podríamos decir que las redes sociales son una especie de ágora moderna, donde todos tenemos opinión, tenemos voz. Entonces ahí se encuentra la opinión pública y ahí tenemos que ir a prestar oído para saber cuáles son los temas más fundamentales. Entonces, cuando hablamos de mejora tecnológica, hablamos de aplicación de tecnología basada en inteligencia artificial para jerarquizar esos temas importantes, para producir tendencias y proyecciones de la conversación pública y así darle seguimiento al ánimo público con el objetivo de que el gobierno siempre se encuentre cercano a la ciudadanía en su gestión. Pasamos de la DIAPE, avanzamos un poquito al DICON. Porque, como bien explicado, estrategia, comunicación, herramienta, información de la población. Ahora, me imagino que desde el DICOM es que se trabaja lo que es ya directamente la difusión de información, proyección. Una vez diseñada esa estrategia, bueno, se convierte en material guía para eso era en el pasado. Ahora está integrado en mi estructura y en mi persona. Ya no tiene que hacer esa transición, ¿verdad? Pues se compartía con el DICON esos lineamientos estratégicos y servían de base para establecer todas las acciones comunicables que lleva a cabo ahora el DICON y que llevaba a cabo el DICON. Acciones comunicables como tales. Hay temas que deben ser tratados con la técnica de comunicación publicitaria. Muy bien. Hay otros temas que deben ser tratados con la técnica de comunicación de relaciones públicas. Hay otros temas que deben ser manejados como información de prensa. Entonces, en toda la diversidad se diseñan los productos comunicables en base a esa estrategia. Homero, comunicación. Casos puntuales, por ejemplo, vemos cuando tú hablas de relaciones públicas, prensa y demás. Hay en ocasiones que el presidente está en determinado lugar. El presidente produce una información. Así es. Pero en ese lugar también está un incumbente, una institución X, que sea la que esté llevando a cabo. Así es. ¿Esa estrategia de comunicación ya queda centralizada sobre la figura del presidente o se va a manejar, como he visto en algunos momentos, que cada institución, cada dependencia maneja una estrategia de comunicación diferente? No, definitivamente el objetivo es coordinar la estrategia de comunicación, porque el gobierno es uno. El gobierno es uno con múltiples dependencias con responsabilidades específicas. Y cada una de esas instituciones, de esas dependencias, tienen sus respectivos departamentos de comunicación, pero que tienen que coordinarse con la estructura central responsable de la comunicación gubernamental. Entonces, vamos a decir que es un trabajo
en cooperación, en sociedad. Es una alianza estratégica entre la estructura de comunicación general y las estructuras de comunicación particular de cada ministerio o dirección. Ok, pues que vamos a decir que desde ya, en base a lo que hemos presentado aquí, ya se va a manejar una sola línea de comunicación ante cualquier... Así debe ser porque, te repito, el gobierno es uno y no puede haber múltiples mensajes. No es una tarea sencilla, ni es una tarea de una semana o 2 semanas. Es un proceso de mediano plazo que aspiramos a completar en esta gestión y se verán los frutos. Homero, estructura de colaboradores, de personal, me imagino que a través del MAS, la institución que tiene que ver con la administración pública, hay una tarea ahí. ¿Cómo marcha eso? Excelente, la verdad que me han dado una colaboración sumamente eficiente. Darío Castillo y su equipo ha estado trabajando en colaboración con mi equipo y hemos vencido los plazos. Lo que en muchas ocasiones podría llevar varios meses, se ha hecho en días. Y la verdad que estoy sumamente complacido del apoyo recibido, porque todos tienen conciencia de la necesidad de la existencia de esta estructura y de lo que va a aportar al gobierno. Homero, los seres humanos a veces somos un tanto resistentes al cambio. Tú tener que llevarme a una oficina, que ahora no voy a estar donde estaba anterior, que vamos a estar centralizados con una estrategia, una visión de comunicación. ¿Cómo ha sido la realidad de esos colaboradores y lo que han tenido que ser sumados a este equipo? Sorprendentemente parecía que lo estaban esperando. Sí, porque vamos a usar una metáfora, el gobierno es como una orquesta y una orquesta compuesta de músicos virtuosos espera ser dirigida, contar con un director que trace la pauta y que entonces esa orquesta suene afinada. Entonces nos han recibido muy bien, con los brazos abiertos, y son personas que han trabajado conmigo durante todo este año, he tenido contactos con la mayoría. Homero, el personal te recibe, pero no es para nadie un secreto que a veces aparecen cacicazgos, personas que entienden que ellos tienen su supremacía, que yo comunico de una manera, en ese sentido, entre incumbente, personal. No, bien, porque mi relación es bastante amplia y profunda y reciben con beneplácito la cooperación. No hay inconveniente en eso. Fluye en la información, Homero. Siempre hay inquietud en ese sentido. No, pero fluye porque entienden el espíritu que es de apoyo. O sea, es una estructura con mucho más fuerza y capacidades que va a apoyar a una estructura menor. Entonces, todo el mundo se alegra. Muy bien. O debe alegrarse, ¿verdad? Es lo que esperamos. Homero, sabemos que a su llegada a esta importante posición, habían algunos reclamos, algunas peticiones de la misma población en sentido general, de la comunicación del presidente, que a veces no estaba fluyendo. ¿Cómo ha ido mejorando eso y herramientas que han tenido que utilizar para poder poner eso en marcha? La realidad es que la comunicación del presidente siempre fluyó muy bien. O sea, podemos hablar de la comunicación del gobierno. Pero la del presidente no ha tenido desperdicio. Tanto la actuación comunicacional del propio presidente, que es el mejor vocero de su administración, como el servicio de las estructuras de comunicación para los temas del presidente. Siempre han fluido desde el primer día muy bien hacia los medios de comunicación. No hemos tenido la misma eficiencia precisamente por los problemas estructurales que estamos resolviendo para comunicar la gestión del gabinete, de los acompañantes del presidente, de los funcionarios. Eso es precisamente lo que vamos a equilibrar ahora, que tengamos una comunicación no solamente centrada en la acción del presidente, sino también proyectando la amplia y riquísima gestión de todos los ministros y directores que acompañan al presidente en esta administración. Excelente. Interesante conversación con Homero Figueroa. Señores, estrategia, comunicación, una visión diferente de comunicar desde el gobierno y todo lo que son las acciones que lleva a cabo esta gestión. Homero, recuerdo que tal vez para mí se pone en marcha ese nivel de comunicación, esa preparación a nivel de estos temas, cuando recientemente supuestamente filtró de que un supuesto documento de la posible reforma fiscal, pero de inmediato que usted, pudiéramos decir, raudo y veloz, de una vez dio la información y esto calmó todas las aguas. Al parecer, esa será la nueva visión de comunicación del Poder Ejecutivo. La actuación
rápida, Sí. pero lo suficientemente prudente Sí. y bien ponderada para que la gente tenga una visión clara Sí. de las posturas oficiales. En este caso Sí. y en otros hemos hecho intervenciones puntuales en este sentido. Tú sabes que venimos de una tradición de la comunicación gubernamental Sí. que estaba basada en la manipulación. Sí. Y la gente ha desarrollado como una suspicacia ante todo lo público. Sí, sí. Y mucha gente impregnada por ese pasado, ¿verdad? Atribuyó el Sí. giro de ese Sí. documento en la opinión pública a una acción deliberada. Sí. Y la verdad que no fue así. Fue un escenario de los muchos que los técnicos hacen a diario, Sí. decenas, hasta cientos de escenarios para proyectar una realidad X y poder tomar una decisión que se filtró ante la opinión pública y debimos aclarar que no era la posición oficial porque todavía el gobierno dominicano no ha definido una propuesta en este sentido porque se encuentra evaluando los resultados económicos del año. Sí. Ya sometimos un presupuesto al Congreso de la República sustentado, entonces esa es la realidad. Entonces yo salí a compartir con la opinión pública la verdadera posición oficial. Sí. Homero, pero son cosas de esas que pasan en un organismo tan grande como es el gobierno de un país. Sí. Y que pululan muchísimas personas que pueden tener acceso a una información X y hacerlas públicas. Sí. De inmediato las redes sociales se levantaron en este Sí, sentido, vimos reacciones, posiciones, hasta sectores se pronunciaron. En el caso de los fabricantes de ron que pidieron no ser grabado con más carga este sector, pero una acción, Homero, que se escapa tal vez de las manos de ustedes son esos memes, esas respuestas de redes sociales, a veces tan intensas. ¿Cómo visualiza el gobierno poder manejar estos niveles de comunicación o una estrategia? Porque sabemos que va a ser una guerra constante que se va a tener con Es esto. así, vivimos en la era de la información, donde cada ciudadano tiene una herramienta en la mano capaz de hacer multiplicar su voz. Y qué bien que sea así. Estamos construyendo una democracia basada en la participación a través de la tecnología. Siempre fue una aspiración. En las épocas que no existían estos instrumentos, hacerse oír era algo casi imposible. Era una opción para élites. Ahora no, cualquier ciudadano, sin importar su nivel social o económico, puede ser escuchado o puede transmitir su visión de país. Y nosotros celebramos que esto sea posible y enriquece la acción gubernamental y no nos molesta, aún sea una comunicación crítica o en muchas ocasiones hasta manipulada o parcial, que generalmente las personas transmiten información en las redes sin asegurarse, sin contrastar con rigor que lo que están diciendo, transmitiendo, difundiendo sea cierto. Pero tenemos talante democrático suficiente para aceptar las críticas, aun aquellas que sean injustas. Sí, pudiéramos decir que unas críticas tal vez injustas es la que han levantado algunos sectores con el tema de la solicitud de la tarjeta de vacunación. La resolución 0048, esto ha levantado en diferentes sectores pronunciamientos, ya hay grupos que han depositado ya 2 recursos a través del Tribunal Superior Administrativo en este sentido. 2 recursos que han fallado realmente porque no fueron admitidos. O sea, no se le encontró méritos en las instituciones en que fueron depositados para ser admitidos. Es natural que haya contradicción, que haya espacios para la reacción negativa ante una medida pública. Pero recuerda que el principio democrático fundamental es en base a las mayorías. Y todo gobierno procura el bien colectivo, incluso a veces a pesar de la voluntad ciudadana. Entonces, son manifestaciones naturales, pero yo afirmé y creo mucha polémica, pero es la verdad, porque yo hago mediciones. La mayor parte de la población está complacida con la decisión y hemos visto los resultados, porque parte del reconocimiento de la idiosincrasia del dominicano.
de una parte de los dominicanos. Tenemos que agradecer que más de 5 millones de dominicanos se comportaron de manera cívica, diligente y fueron a vacunarse en el tiempo prudente. Los ciudadanos deben entender lo costoso que es mantener una infraestructura nacional de más de 1.000 centros con personal ahí que tiene un costo, sí, esperando que un grupo de personas vaya a vacunarse y estas personas no lo hacen. Entonces, tenemos la responsabilidad de lograr que los 7.8 millones de dominicanos vacunables se vacunen, que por lo menos con 2 dosis. Y aquellos que estimen con la conciencia correcta de la situación en que estamos, se pondrán sus 3 dosis. Entonces yo pienso que encontramos la vía más inteligente para estimular a los rezagados a vacunarse sin violentar la libertad individual, que está garantizada por nuestro ordenamiento constitucional. Entonces, aquellos que sostienen que de alguna manera hemos limitado la libertad, no están haciendo una afirmación correcta. Sí. ¿Por qué? Porque lo que ha dicho la resolución es, usted para entrar a algunos lugares tiene que presentar su tarjeta de vacunación, sí, para proteger la salud de los demás. Pero usted tiene la opción de no vacunarse. Sí. Pero para entrar a esos lugares tiene que presentar una prueba PCR con por lo menos 7 días de vigencia. Entonces, si usted no quiere vacunarse, usted se hace una prueba. Se hace su prueba. Ahora, la realidad, la prueba cuesta. Sí. Le va a costar el hecho de no quererse vacunar. Entonces, lo más sensato para recuperar la libertad plena de todos es que nos vacunemos. Y además, ¿por qué temer a la vacuna cuando debemos temer a la enfermedad? Sí. En el mundo no hemos visto el primer fallecido por la vacuna. Y sin embargo, el mundo ha visto millones de fallecidos por el COVID. Entonces, una persona sensata debe cuestionarse por qué arriesgarse a contagiarse y a estar en una situación de gravedad. Homero, mencionaste las 2 dosis como exigencia, por lo menos lograr... La exigencia mínima. Mínima de 2 dosis. Sí. Muchos ciudadanos se preguntan, ¿tiene el gobierno disponibilidad, cantidad suficiente de vacunas para las 3 dosis o las 2 dosis, para toda la población? Para todas las dosis que sean necesarias, porque tú recuerdas que la crítica que nos hacían desde la oposición era que se había sobregastado en compras de vacunas. El presidente Abinader comprometió recursos para garantizarle al pueblo dominicano esas 3 dosis. Sí. Y las dosis que sean necesarias, porque posiblemente tendremos que convivir muchos años con el COVID y sea recurrente la vacunación anual. Sí tenemos inventario suficiente. Homero. Y tenemos estrategias para tener las vacunas que sean necesarias si se nos agota. ¿No le teme el presidente o el gobierno en general a que esta imposición pueda bajarle popularidad o esto pueda restar su aceptación que tiene la población? No, porque te digo que la mayoría lo ve con buenos ojos. Y uno puede gobernar un país atendiendo a los niveles de popularidad cuando está en juego la salud colectiva, la sobrevivencia misma de la base de la democracia, que es el ciudadano. No tendríamos país, no tendríamos democracia sin ciudadanos. Tenemos que preservar a los ciudadanos, como te dije, aún en contra de la voluntad de algunos. Muy bien. Homero, otro tema que también hemos visto muchos comentarios a nivel de redes y medios de comunicación fue cuando el presidente en la ONU hizo un llamado ante la situación que vive el vecino país de Haití. Precisamente en el día de ayer hace una visita en Panamá, continuando con este tema. ¿Cómo está esto en la población y cómo el gobierno pretende continuar con este clamor ante la situación de Haití? Es un tema de preocupación casi unánime de la población dominicana. En todas las encuestas que yo hago, más del 80% de los ciudadanos muestran una preocupación por el tema de la inestabilidad del vecino país Haití. Y el presidente de la República ha actuado con inteligencia, con tacto diplomático, con respeto hacia el vecino país y se ha comportado como un aliado solidario, ayudando que la opinión pública internacional conozca la situación desesperada de nuestro vecino y de nuestro socio comercial, porque muchas de las exportaciones nuestras tienen como destino importante Haití. Nos interesa la estabilidad de Haití. Y el presidente no se ha quedado solamente en la declaración
en la ONU Sí. para llamar la atención de la comunidad internacional para que ejecute alguna acción para garantizar la seguridad interna y la estabilidad política y social de Haití, sino que ha hecho algo novedoso. Sí. Y es precisamente lo que uno de los resultados de la reunión en Panamá con el presidente de Panamá y de Costa Rica, ha tomado el liderazgo regional para generar algún mecanismo de discusión que pueda terminar orquestando algún grupo de múltiples países que intenten hacer algo para ordenar a ese pobre país tan sufrido. El tema de los... Nos conviene a los dominicanos. Sí, claro que sí. El tema de los misioneros secuestrados sabemos que causa preocupación en los Estados Unidos a nivel mundial, pero también en otras ocasiones vemos como choferes dominicanos que llevan camiones con mercancía también son secuestrados, Mero. Sí, en ese sentido, es recurrente. Sí. Y el presidente lo ha denunciado. Fue parte de su discurso de la ONU y en varias entrevistas ha señalado el hecho de que el monopolio de la fuerza está en control de las bandas criminales en Haití. Sí. Se reparten territorios y ya el Estado haitiano no tiene capacidad humana, financiera y tecnológica para controlar el poder de esas bandas criminales. Sí. Y el presidente ha advertido sobre los riesgos de que esa acción criminal se desborde más allá del territorio haitiano y nos impacte a nosotros. Entonces, por eso urge una acción de la comunidad internacional, encontrar algún modelo de cooperación que pueda llevar a la estabilidad político, social y económica al vecino país. ¿Pudiera dar al traste esta visita del presidente a Panamá con que nuestro país pueda ser el ente quien coordine estas acciones que podamos tener nosotros, República Dominicana, dirigiendo Como único, como vecino que comparte el territorio, debemos ser los más preocupados y los más ocupados para hacer conciencia a la comunidad internacional de que ha llegado el momento de hacer algo. Ya varios países están conscientes de esto porque sus territorios están afectados. Entonces ya están entendiendo el drama que está viviendo la ciudadanía haitiana. Excelente. Homero, se nos agotó el tiempo, pero voy a pedir un minuto más a producción, porque me gustaría saber, y vuelvo un poquito atrás, en algún momento nuestro presidente se estará pronunciando, llevando karma con esta incertidumbre con el tema de la reforma fiscal, Homero. Definitivamente, en algún momento se pronunciará. Y ese momento será el adecuado una vez terminemos la evaluación de todo este año y definamos la ruta de acción en materia económica. Excelente. Señores, agradecer a Homero Figueroa esta participación con nosotros aquí, muy interesante, comunicación al más alto nivel, estrategia de comunicación con una visión de futuro. Homero, muchísimas gracias. Muchas gracias. Placer, hermano.